doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Compañeros y demás personas, tengan ustedes un muy buen día, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el grupo Los Yuris, conformado por Julio César Oruña Huarachi, Cristian Manuel Vadillo Rueda, Leonel Iván Quisberg Gutiérrez y mi persona, Celestia de Maribel Lumen y Tijón. Somos de la Universidad Tecnológica Boliviana de La Paz, cursando el cuarto semestre paralelo B de la unidad Bueno. En esta ocasión nos tocó exponer el tema de las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Para comenzar el tema, daré un concepto de obligaciones. Obligaciones es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor constriñe, obliga, reata a una persona llamada deudor para el cumplimiento de sus obligaciones. Esta puede ser dar, hacer y no hacer, positivo o negativo. Continuando, las obligaciones civiles son las que dan derecho a exigir su cumplimiento, es decir, que confiere derechos al acreedor para ejercerlos sobre el patrimonio del deudor, y esta puede ser exigible. Contiene 3 elementos. La primera es que tiene que haber consentimiento entre ambas partes. La segunda es la acción legal, donde la ley da acción al acreedor para exigir. La tercera, que tiene que ser lícito. Un ejemplo de esta obligación civil puede ser el cumplimiento con lo estipulado en un contrato de compra y venta o un contrato de matrimonio, etc. Siguiendo, las obligaciones naturales son aquellas cuyo cumplimiento es voluntario, ya que en su cumplimiento no existe sanción ni acción para reclamar el cumplimiento. Esta consta de 3 elementos. La primera es la voluntad, la segunda no tiene acción legal, y la tercera, donde la ley no concede una acción para obligar al pago. Un ejemplo puede ser la deuda de un juego, como ser el juego conocido del Pasanacu, o también apuestas. Gracias. Prosiguiendo con el video, tocaremos el punto de antecedentes históricos. En Roma no tenían claro las obligaciones y algunos autores mencionaban que eran muy primitivos. A la vez, las obligaciones naturales en la época clásica surgen del choque de la filosofía con las normas del derecho civil. Al lado de estas obligaciones se forman las obligaciones naturales, que en el Corpus Juris nos menciona que solo son deberes de la conciencia. En este punto también tocaremos el Código de Napoleón, que en su artículo 1235 nos indica textualmente que no se admiten las repeticiones respecto a las obligaciones naturales que han sido voluntariamente pagados. Ahora tocaremos la naturaleza jurídica. En este punto podemos ver que para los autores Van Giorgi y Van Melen tienen la siguiente característica: que las obligaciones naturales no responden a nada práctico, que es una quinta rueda en el derecho que podría ser eliminada por el código. A la vez, en la teoría clásica representada por Salvar nos indica las obligaciones naturales por su estructura y contenido son una simple variante de las obligaciones civiles. Y para la teoría moderna, las obligaciones naturales son deberes de la conciencia a los que la ley considera convenientes asignarles ciertos efectos jurídicos. Muchas gracias. Efecto de las obligaciones naturales. Son obligaciones fundadas en el derecho natural y en la equidad. No confiere acción para exigir su cumplimiento y cumplidas voluntariamente por el deudor, este carece de derecho para repetir lo que hubiera pagado en virtud de ella. Esto que hace mención, en caso de que si nosotros hacemos un préstamo hacia un amigo, nosotros no tenemos esa facultad de exigirle que se nos haga el pago de lo prestado.
en el cual pues no tendría ningún efecto esto de las obligaciones naturales, siendo que no está establecido en nuestra normativa las obligaciones naturales y nosotros como acreedores estamos pues a merced del deudor. Diferencia de las obligaciones civiles con las obligaciones naturales y el deber moral. Como primero, las obligaciones civiles deben tener pues sujetos determinados, en este caso un acreedor y un deudor. El objeto debe estar determinado y si se incumpliese, este pues da acción a exigir su cumplimiento. En las obligaciones naturales deben de la misma manera exigir pues dos sujetos determinados, un acreedor y un deudor. Existe un objeto determinado y pues su incumplimiento no da acción a exigir lo adecuado, pero autoriza a retener lo pagado. Y en el deber moral no exige sujetos determinados, no exige un objeto determinado y pues se encuentra en el fuero interno de cada persona y no exigible. Bueno, prosiguiendo con el tema, pasamos al siguiente punto de lo que es la clasificación de las obligaciones naturales. Artículo 909 del Código Civil Boliviano. Obligaciones naturales de origen, devienen de las apuestas, de los juegos, se llaman también obligaciones abortadas. Número 2. Son obligaciones civiles convertidas en naturales por la prescripción liberatoria o también llamadas obligaciones denegadas. Punto 3. Luego pasamos a lo que es las obligaciones ligadas a un deber moral o de conciencia. Se realizan voluntariamente. Este último en el artículo 964 del Código Civil Boliviano. Como ejemplo vamos a poner lo siguiente. Si en un contrato de préstamo de dinero el acreedor no cobra, no obliga durante 5 años, ya se vuelve una obligación natural. El pago de la deuda prescribe.